Ahora vamos a dar paso a la mesa 2, cómo es una buena comunicación. Va a moderar la doctora Paula Martínez, ya médica especialista en medicina interna y ya casi máster en bioética. Sí, pero nos iremos cambiando. Presentamos desde la tribuna. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Antonio por la presentación. Y lo primero, que para mí es un honor pues, poder compartir con todos vosotros pues, este tiempo y este espacio que estamos dedicando a la bioética. Tras las interesantes actividades que ya hemos desarrollado, pues bueno, ahora tenemos una tarea que yo creo que también es por lo menos poco sencilla, que es intentar aclarar cómo es una buena comunicación. Y para esto contamos con 3 expertos en el tema, que voy a presentar a continuación. En primer lugar, Montse Esquerda Areste, que bueno, es pediatra del Servicio de Pediatría del Hospital Sant Joan de Déu Torres de Lleida. Es además presidenta de la Comisión de Deontología del Consejo del Colegio de Médicos de Cataluña y directora del Instituto Borja de Bioética. Y bueno, ella nos va a hablar sobre el valor de la comunicación en la medicina basada en la evidencia. A continuación, después, el doctor Leonardo Enrique Romero Montemar. Él es radiólogo en el Hospital Universitario Sagrat Cor. Además, es profesor en la Universidad de Huelva y bueno, también instructor en el cultivo de la compasión. Él va a intentar, va a contestar a la pregunta ¿comunicamos o informamos? ¿Cómo es una comunicación compasiva? Y para terminar, el doctor Gabriel Heras de la Calle, que es médico especialista en medicina intensiva, presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad y director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, que él hablará acerca de la humanización, en qué consiste humanizar y el papel de las instituciones sanitarias. Entonces vamos a comenzar, perfecto, con Montse y luego ya abrimos el debate. Pues muy buenas tardes, agradecer la invitación a participar esta tarde. Me pongo aquí de pie, estaban residentes, a ver si uno le da así un halo joven, si habéis dejado algún post-it. Pero bueno, me han pedido un poco centrarme en comunicación y medicina basada en la evidencia. No sé si responderé a este reto, pero lo voy a intentar. Intentaré sobre todo no pisar a mis compañeros. Este es un artículo que rondaba estos días por Twitter, ¿sí? Que iba rondando, se ha comentado bastante, y es un artículo, no sé si lo conocen, está en abierto, es fácil de leer, en que comparaba la comunicación mediante el chat GPT en foros virtuales. Las respuestas que daba el chat GPT eran más empáticas que la que daban los médicos. Sí, léanselo, es un JAMA, quiero decir, no es un de cualquier periódico. Y esto me traía a colación una conversación, es muy, muy interesante, es una conversación, no sé si los conocen, Harari y Lagarde, que están conversando en una tertulia del Foro Monetario Internacional. De hecho, en esta conversación, Harari, hay un momento que dice, nos vienen una nueva Golden Age, sabéis que hemos vivido una Golden Age en medicina, que ya pasó, esos 50 años dorados de enorme explosión científico-técnica, eso ya pasó. Pero Harari dice, nos viene una nueva porque se vienen 2 revoluciones, la revolución Infotec y Biotech, y estas revoluciones se van a unir. Y hay un momento, es este, en que Lagarde le dice, y veremos médicos AI, médicos de inteligencia artificial. Y Harari dice, sí, quite soon, dentro de nada. Tendremos dispositivos externos e internos, muchos los lleváis, relojes que te medirán, tendremos dispositivos internos y todos tenemos procesadores de enorme potencia en nuestro bolsillo que nos irán monitorizando continuamente.
Entonces, claro, Harari dice, no, pero bueno, seguiremos necesitando las enfermeras. ¿Sí? No, pero no respiréis, las que sean de enfermería no respiréis así aliviadas, porque Lagarde dice, muy lagartona ella, dice, no, que los robots en Japón están evolucionando y ya los robots van a sustituir. Es una conversación, no es tú y yo tomando un café aquí en la esquina, esto es Foro Monetario Internacional. Sí, y te llama la atención que lo digan con tanta... Y dices, aquí hay algo que no están captando. Aquí hay algo que nosotros le damos valor y ellos no captan. Y es verdad que vamos a necesitar inteligencia artificial más que nada porque nuestra máquina para procesar información es limitada y estamos seguramente al máximo de la información que puede procesar la máquina que tenemos de base y nos va a ayudar, pero lo que están planteando es que los médicos han desaparecido. Si hay un momento que dice, no, se van a ir todos al paro, dice Lagarde, y el otro dice, bueno, ya se reconvertirán. Pero sí, escucharla, es buenísima. Pero es que, bueno, este era un trocito. Pero es que, claro, para no sé qué presentación tenía que hacer, me puse en estos buscadores de Pixabay y todos estos, para las imágenes que son de uso compartido, y medicina digital, medicina del futuro y tal, y hubo un momento que miré y digo, no hay pacientes tampoco. No, mirar, ponerlo. Cuando nos planteamos esa medicina al futuro, Harari van diciendo, no habrá médicos, y dices, no, es que tampoco hay pacientes. Nos estamos planteando una actividad en que todo sea tecnológico, pero si no hay. Sí, con lo que los que estamos en esto, dices, aquí hay algo que nos estamos perdiendo. Yo creo que lo van a definir ellos mejor que yo, seguramente. Y hay algo que nos estamos perdiendo porque nos estamos olvidando quizás de qué es la medicina. Por eso Wilson nos lo comentaba muy bien, nuestra forma de relacionarnos es paleolítica. Nuestro cableado, el cómo relacionamos, y no podemos olvidar que tomamos decisiones en relaciones. Nos relacionamos con otros y nuestro cableado no ha cambiado. Seguimos cableados paleolíticamente, esto decía Wilson. El problema real de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología como dioses, y esto no puede acabar bien. Y las instituciones, hombre, uno va al hospital y medieval no, pero decimónico. Sí, de este caso que comentaban, toda la cadena de mando, hasta dices, bueno, es que era una cadena de mando, hasta tomar una decisión. Fijaros cómo, aquí hay algo que no está cuajando. Y olvidarnos de todo esto, yo creo que a veces con algunas imágenes es olvidarnos de que tomamos decisiones en contexto de relaciones y nos olvidamos muchas veces que la relación con el otro es lo que va a ser fundamental. Por ejemplo, va a ser fundamental por algo tan simple como la confianza. ¿En quién confío? Comentabais esta mañana de los dominicanos que si no se van a la privada, digo, a veces el problema no es irse a la privada, el problema es irse al lado oscuro. ¿Sí? Medicinas alternativas y ¿en quién confío? Y de momento yo creo que seguimos confiando más en personas que en cosas. Sí, y muchas veces esta imagen es fantástica. En quién voy al final a confiar va a depender que sea capaz de poder establecer una relación. Porque somos principalmente y constitutivamente relacionales. Te lo comentaba, como somos animales, tenemos emociones, como somos mamíferos, tenemos relaciones. Y es muy difícil cambiar nuestro cableado, nuestra forma de ser. Igual habrá mucha más tecnología, pero seguiremos seguramente confiando en aquellas personas en las que más confiemos. Pero parece que, de cierta manera, la medicina lo ha olvidado. Este es un texto muy bonito de Diego Organcia, es de un libro no muy conocido de Diego, que es que cuando Diego glosa a su maestro, Laín Entralgo, es de voluntad de comprensión. De hecho, es Diego glosando a Laín Entralgo. Explica la vida, es un libro precioso. Y tiene este texto que ya no sabes a quién atribuirlo de los dos, si a Laín o a Diego Gracia, que hablan cómo hubo un momento en que la medicina se hizo muda. En este texto hablan de cómo el positivismo es más una corriente filosófica, cómo el positivismo cuaja en medicina y convierte la experiencia en experimento. Y esto ha sido gran parte del éxito de esta Golden Age, el que realmente nos basemos en el método científico.
Pero fijaros cómo en cierta manera el método científico se basa en aquello que puedo tocar, que puedo medir, que puedo observar, no necesariamente en el síntoma. El síntoma no es medible, el signo sí. Y nos comentan aquí, no sé si Laín o Diego Gracia, no sé cuál de los dos, la palabra pierde valor en medicina, porque la palabra es superflua, es subjetiva y deja de interesar. Sí, el cómo en este momento la medicina se hace muda. Sí, a veces sorda y ciega, pero bueno, sí, pero esto ya no lo dicen ellos, lo digo yo. Y de hecho, el positivismo en filosofía y en filosofía de la ciencia ha desaparecido, pero es como si se mantuviera en medicina. Yo creo que, y de hecho, entender la medicina basada en la evidencia, yo creo que la medicina basada en la evidencia, cierta visión de la medicina basada en la evidencia es una visión positivista y muy reducida. Aquí entendemos la ilusión tecnológica, es decir, que la ciencia nos va a resolver todos los problemas de la humanidad, y la medicina se lo ha creído, que el progreso técnico, la medicina basada en la evidencia es lo que va a resolver todos los problemas. La visión de los pacientes muchas veces es solo por interés intelectual, quiero decir, les pregunto, pero porque así les voy a diagnosticar mejor, intento afinar lo que es, y se incentiva un distanciamiento de los pacientes. Esto lo hemos oído todos de estudiantes, no te involucres, te está afectando demasiado. Sí, lo que algunos autores llaman la negligencia existencial. Dejamos de preguntarnos por el sufrimiento, dejamos de preguntarnos por la muerte, dejamos de preguntarnos por el dolor, porque hay un distanciamiento del paciente. Sí, de hecho, los que tenemos cierta edad, cuando empezábamos a hacer historias clínicas, eso, yo digo, no era una comunicación con los pacientes, eso era parecido a un interrogatorio de la Stasi. ¿Ha viajado fuera? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la última vez? ¿Tiene animales en casa? ¿Tiene pájaros? ¿Tiene relaciones sexuales así de riesgo? Son interrogatorios de la Stasi. El problema es que los hacía el alumno, el residente no se fía del estudiante de medicina y los vuelve a hacer, y el adjunto muchas veces no se fía del residente y los vuelve a hacer, con lo que reinterrogamos a los pacientes. Pero son interrogatorios. Pero de cierta manera es porque mi intención de acercarme al paciente es para diagnosticarlo mejor, no para establecer una relación. Es decir, lo estoy interrogando y en el fondo nos viene House y dice: todos mienten, interróguenlos mejor. ¿Sí? Fijaros lo que transpúa aquí. No nos han enseñado, muchas veces incluso lo que es una relación se marca en un interrogatorio, directamente, y de la Stasi o de quien quieran, pero tendríamos unos cuantos. Y es algo, hablábamos antes de las culturas y el cómo nos inculturamos sin darnos cuenta, el proceso de socialización sanitaria, el cómo nos inculturamos, cómo nos introducimos en este mundo, se llega a cabo de una forma bastante implícita. Sí, este es un libro muy bonito, La muerte y el morir, y comentaban que como cuando ya llevaba un tiempo en medicina, o muy poco tiempo, me di cuenta como ese enfoque muy basado en la fisio, en la bioquímica molecular, la anatomía, está en cierta manera, ensombrece las realidades existenciales de la medicina. Hay un fragmento muy bonito en un libro, Time to Care, que es de un anestesista, que habla como un médico compañero suyo, ante un cáncer, creo que era un cáncer de páncreas, pero no lo sé seguro qué cáncer era. Hay un momento que en el pase de visita, el médico adjunto, los resis, los estudiantes, le pregunta: ¿cómo estás? Y él responde: pues estoy muy preocupado, tengo muchísimo miedo, tengo 2 hijos jóvenes, no sé si me verán llegar, estoy muy angustiado por lo que me pasa. El cómo se hace un silencio, y al cabo de un momento el adjunto pregunta: ¿cómo está tu herida quirúrgica? ¿Sí? Que incluso los pacientes ya nos explican, porque sabes que cuando nos preguntamos cómo están, ya no responden, no supura, estoy cicatrizando bien, porque ya han entrado en el interrogatorio, sí, ya estamos en la Stasi. Pero bueno, y el cómo implícitamente, poco a poco, nos hemos incorporado aquí. ¿Sí? Y el poco a poco lo hemos olvidado, algo tan obvio, esto lo decía Pellegrino, como es imposible separar curar de cuidar. La experiencia de ser curado va ontológicamente ligada a la de ser cuidado. ¿Sí? No hay curación sin cuidado.
ni cuidado sin curación. Y son dos experiencias juntas. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces nos olvidamos de esta paradoja. Este es un libro precioso, Puede ser curada la medicina, Seamus O'Mahony. Es un libro muy, muy interesante que dice, hay una paradoja en el propio corazón. La base intelectual es científica, pero la práctica no. La medicina debe beber de la ciencia, por supuesto, y nosotros debemos informar a la ciencia, pero no estamos ejerciendo una ciencia, sino una praxis. Y la praxis va a tener en cuenta la irracionalidad de las personas que atendemos, la variabilidad o la vulnerabilidad. Y esto es algo que no nos enseñan y muchas veces no aprendemos. La medicina no es una praxis, no hay praxis sin relación y ni relación sin comunicación. ¿Sí? Y yo creo que en cierta manera nos han hecho creer que esto es dicotómico. House, ¿eh? ¿Prefieres un médico que te cure y no te mire la cara? ¿O uno que te da la mano mientras te mueras? Esto es una falacia, ¿eh? Los alumnos del máster ya es una falacia argumentativa, porque de hecho es una dicotomía que no es tal. Por eso yo creo que no es la dicotomía de medicina basada en la evidencia o medicina relacional, sino sobre todo cuando Sackett se plantea la medicina basada en la evidencia de verdad, se plantea la medicina relacional. Lo que pasa es que es algo que nos olvidamos muy pronto, ¿eh? Ese barniz que tenemos así tan positivista nos hace olvidar que cuando Sackett describe la medicina basada en la evidencia eran tres grandes áreas: la experiencia del propio profesional, los valores y preferencias del paciente y la evidencia en la literatura médica. Sí, esta es mía, pero esta es la original de Sackett. Se ve peor, ¿eh? Pero bueno, pero aquí a Sackett la matizaba y decía, fíjense, que entre la experiencia vivida por la persona y la experiencia profesional están los communication skills. ¿Sí? Y cómo ya Sackett, cuando plantea, y el cómo nos hemos quedado solo en la best evidence. Incluso a veces se ningunea la experiencia profesional, ¿eh? Porque aquí Sackett hablaba de las tres. Y esto lo tenemos todo, ¿eh? Tú miras la literatura y te dicen esto va a funcionar y dices, esto no va a funcionar nunca, ¿eh? Por muchos New England que pongan, pues porque hay profesionales que hay una parte del professional knowledge que hemos desestimado mucho también, ¿eh? Pero ahí queda, ¿eh? Pero bueno. Por eso, esta es una diapo, qué bonita, porque aquí hay una flecha que sube, ¿eh? Y me queda exactamente en el cuadrado este, ¿eh? Y me costó, aquí hay una flecha, mira, vamos, aquí hay una flecha que sube. Pero todos tenemos una competencia científico-técnica, fijaros que hay profesionales más malos y profesionales más buenos. ¿Sí? Y no vamos a ponernos ahora por fila, ¿eh? De los buenos a los malos, pero también fijaros cómo hay un ritmo de aprendizaje y todos realizamos bastantes cursos al año para mejorar nuestra competencia científico-técnica. Todos, ¿eh? No un curso al año, realizamos muchos cursos. Pero hay otra dimensión, es que parece que lo hemos ensayado, ¿eh? Que es la competencia humana, que es lo que yo llamo el high touch. High-tech es el high-touch, hay personas más humanas y personas menos humanas. Aquí la cruz se ha ido un poco arriba, ¿eh? Pero bueno, el menos ha quedado muy bien, ¿eh? Pero hay personas más humanas, menos humanas. ¿Cómo cultivamos esta dimensión? ¿O es algo que nos viene así de marca? ¿Que uno muy bien que sea humano o no? Y fijaros cómo hoy en día no perdonamos a alguien que sea muy mal profesional, pero en cambio estamos perdonando gente que es muy poco humana. Porque la meta es que estemos aquí, en este cuadrante, ¿eh? Y esto va a requerir que tengamos personas formadas científico-técnicas, pero formadas humanamente. ¿Sí? Y aquí entramos, ¿eh? ¿Cómo nos formamos humanamente? ¿Cómo nos formamos en esta dimensión para quedar ahí? Porque con lo que traigo de casa no sirve, ¿eh? Pero bueno. Las tesis principales, curar y cuidar, se van a realizar siempre en un contexto de relaciones, ayudados o no por máquinas, por algoritmos, por lo que sea. El grado en lo que pueda ayudar a un paciente dependerá en gran manera de la relación y el vínculo, y no hay relación ni vínculo sin una buena comunicación. Este es un libro que no era para no pisarte, ¿eh? Sobre la compasión, es el único que he sacado de compasión, que se llama, fijaros, Compassionomics. Los americanos son muy así, ¿eh? Compasión y Economics. Y es un libro que también yo creo que desdibuja esa línea entre el curar y el cuidar. ¿Sí? Esa línea de curar y cuidar es falsa.
Y de hecho son dos internistas, uno de nombre impronunciable, Zerkiak y Mazzarelli, que dicen, bueno, todo esto, la empatía y la compasión está muy bien, pero esto sirve para algo. Esto es muy positivo y muy utilitarista, también, y dices, bueno, y se dedican a revisar la literatura publicada en WASH, de cuánto evidencia hay que la empatía y la compasión sirvan para algo. Encuentran 250 artículos y encuentran que hay evidencia, ¿sí? Ya estamos otra vez en medio, ¿sí? Como salimos de la evidencia para volver a la evidencia, de que mejora 20 ítems. Por ejemplo, hay ítems muy curiosos. Los cirujanos más empáticos tienen menores días de ingreso y menor reingreso. Por eso mejora los costes. Por ejemplo, en el ámbito del SIDA, hay un estudio con una N muy elevada, se pregunta a pacientes de SIDA si creen que sus profesionales, sus médicos y enfermeras, los conocen como personas y se interesan por ellos. Los que contestan que sí, la adherencia al tratamiento es 80% mayor. Aquí encontraréis, es un libro que literariamente es horroroso, es un libro que no busquéis así prosa bonita, es un libro muy así, pero encontraréis evidencia que queráis. Digo, es para los gerentes, para comprarlo y enseñarlo al gerente cuando es. Incluso si seguimos, esto no está en el libro porque es más reciente, a mí me llamó la atención, este es un metaanálisis en oncología, los oncólogos más empáticos, igual lo habréis visto, tienen mejores resultados. Evidentemente, la letra pequeña te dice la alta heterogeneidad, se requieren más estudios, de cuáles son las condiciones exactas que hacen que la empatía tenga mejores resultados. Es un metaanálisis, Y para quien decía, no tengo tiempo, porque yo tengo muy poquito tiempo, tengo que informar al paciente, este es otro que me gusta, los oncólogos bordes de los empáticos se diferencian por 40 segundos. Puedes estar muy poco tiempo con una persona y hacerle daño dando una información, o puedes estar muy poco tiempo y que recuerde la compasión con la que se le dio ese diagnóstico. Si no es solo el tiempo. Dices, es que esto de ser compasivo, voy a estar horas con el paciente, pues 40 segundos, voy acabando. Comunicamos con aquello que somos. ¿Sí? No hay enormes técnicas ni no. Comunicamos. Sí, yo a veces estos cursos de comunicación que parece como un partido de tenis, el paciente dice no sé qué, tú le contestas comunicamos con lo que somos y el que es. Y esta me lo paso. Y el problema es que todo esto nos está costando. Este es un libro, no sé si lo conocéis, es de otro internista, Peter Ubel, Critical Decisions. Es un libro de bioética pura, aunque lo llame así, y en el inicio dice, cuando los médicos gobernaban desde arriba, desde sus pedestales paternalistas, y esto siempre pensó en Quino de Mafalda, el pedestal del médico, no tenían que preocuparse por sus pacientes, ellos informaban o mentían, ¿sí? Cuando se bajan del pedestal, algunos ni se han bajado, pero no saben dónde situarse, no sabes ya ni cómo relacionarte con el paciente. Yo creo que algunos se atrincheran, a la que hemos bajado, pues entonces hacemos ya, no estoy en un pedestal, pero sí en una trinchera. Y comentaba, el mundo de la medicina postpaternalista, una buena decisión va a depender menos de los grandes dilemas morales con los que todos nos hemos formado en bioética, sino lograr que médicos y pacientes conversen y se conozcan. Y a esto lo llamo el nombre del perro. Vosotros igual lo llamáis historia de valores, pero yo lo llamo el nombre del perro. ¿Por qué? Porque la humanización antigua, la que nos explicaron, era nunca llames al paciente por el nombre de su habitación. El de la 200, esto ya es viejuno. Esto una ya tiene cierta edad cuando lo dice, y si aún lo decís, pues eso. Ni nunca lo llames por el nombre de su enfermedad, el del cáncer de páncreas, el del... Lo moderno ahora, la humanización 3.0 es esto, el nombre del perro. Y esto es una perspectiva de esta, es una hojita del New England, en que un residente de cardio explica cómo una de sus primeras guardias baja con el adjunto, aquí ya lo lees 2 veces, baja con el adjunto, ¿sí? Entonces bajan a atender a una persona que es un hombre que ha llegado con un dolor precordial, sugestivo de infarto, a urgencias, mientras paseaba a su perro. Y una de las primeras preguntas que el adjunto hace es, oye, ¿cómo se llama su perro? Entonces el residente empieza a mirar las guías clínicas, ¿dónde está que hay que preguntar el nombre del perro? Pero el cómo esta pregunta le resulta como la pregunta
de su periodo MIR. Solo podremos responder a las necesidades de las personas si las conocemos. Y no es ya solo una buena comunicación, ya no es conocer el nombre de la persona, es conocer el nombre de su perro. ¿Qué lo motiva? Por eso lo podéis llamar historia de valores, pero lo llamo el nombre del perro, que así queda más. ¿Sí? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es aquello sin lo que no puede vivir? Si no conozco a las personas que atiendo, no voy a poder darles una buena respuesta. Y en un mundo en que las opciones terapéuticas son muchas más y las opciones diagnósticas, no es abandonar al paciente en la decisión, sino lo acompaño en la decisión. ¿Sí? Un paciente con cáncer de páncreas ha seguido 5 líneas de tratamiento, me lo estoy inventando, y llega un momento que ninguna ha funcionado y tendría 3 opciones: ir a una 6ª línea de tratamiento, ir a paliativos o derivarlo a un hospital donde hacen un ensayo fase 1. Yo puedo decirle, mírese sus valores y decida. ¿Sí? Si yo lo conozco y sé que muchas veces me ha dicho, yo sé que de esta no saldré, pero es que me gustaría dejar algo para las personas, pues sé que para él, conozco su perro, sé que para él, y empiezo a deliberar. No es que ya lo doy por hecho, pero puedo acompañarle. Las personas no van con su jerarquía de valores así ordenada por la vida. ¿Sí? O les acompañamos en estas decisiones, o seguramente no estaremos cumpliendo nuestra misión y mereceremos que venga un algoritmo y nos sustituya. Recuperar la palabra. Pero la palabra, no el interrogatorio, la palabra. Y para recuperar la palabra, leían Génesis, esto es de Génesis, de Wilson, que hacía referencia antes, de Edward Wilson. Hay una anotación que él habla de varios artículos, que estos artículos es lo último de verdad. Sí, un minuto. Pero es que me gustó mucho cuando lo leí, digo, esto lo tengo que traer aquí. Y en estos artículos referían que habían analizado el lenguaje de tribus indígenas. Y se dieron cuenta, hay las referencias serias, pero lo explica Wilson en el libro Génesis, el etólogo, que se dieron cuenta que las tribus indígenas tenían un lenguaje de día, y el lenguaje de día es analítico. Hablan de cómo planificamos, qué vamos a cultivar, cómo vamos a cazar. Es analítico, planifican, piensan, es basado en la evidencia. Pero cuando llegaba la noche, empezaba el lenguaje de noche. El lenguaje de noche es narrativo. Se explicaban historias, cuentos, leyendas. El lenguaje de día te permite sobrevivir, pero el lenguaje de noche es el que te da una razón para vivir. Por eso yo creo que recuperar la palabra en medicina debemos tener lenguaje de día, es decir, debemos ser analíticos, pero debemos recuperar un lenguaje de noche, porque si no la medicina no sobrevivirá. Con el lenguaje analítico habrá procesos que lo harán mejor que nosotros. ¿Sí? O recuperamos esta capacidad de unir, ¿sí? Como queráis, en el amanecer o el crepúsculo, que cada uno elija el momento del día que le guste más. O somos capaces de unir estos dos lenguajes, que es recuperar la palabra, pero un tipo concreto de palabra. Saber unir lo narrativo con lo analítico. No estoy diciendo que nos pasemos toda la narrativa, sino el cómo seremos capaces de unir estos dos lenguajes. Por eso, como comenta, esta es la última, lo prometo, de verdad. Como comenta Víctor Montori, yo creo que lo conocéis, La revolución de los pacientes, es una persona que ha trabajado muchísimo por todo el tema de la incorporación de los pacientes. Víctor Montori dice, es que les proponemos a los pacientes cargas de tratamientos que no pueden asumir ni locos. Si un paciente nos hace caso, se va a volver loco. Quiero decir que a veces con los tratamientos, uno mira los tratamientos y dice, si alguien realmente se toma todo esto que le hemos indicado, los 40 profesionales que le ven, esto no. Por eso Víctor Montori, esto es la síntesis, yo creo que debemos ofrecer a los pacientes relación, no solo información. Quiero decir que yo creo que si queremos recuperar esa palabra en medicina, no solo informar al paciente, sino ser capaces de volver a establecer relación con el paciente, debemos ofrecer cuidado, no solo elección. Muchas gracias. No, esta no es esta. Bueno.
¿Se oye? Sí, se oye, se oye. Monse, después de esto nos vamos. No hay más que... Voy a decir lo mismo, lo voy a decir con acento latino. Es la única diferencia, pero voy a intentar decir lo mismo señalando desde otro sitio. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a la gente de Medicina Interna por esta oportunidad de aprender, aportar y disfrutar de lo que más me gusta en mi vida, que es la visión de la salud y de la medicina desde el punto de vista humanista. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre han sido épocas de cambio, siempre, desde el Big Bang hasta este momento, porque lo único constante es el cambio, no puede no haber cambio. Lo cierto es que han habido épocas que, además de cambio, han sido épocas de encrucijadas. Y no es la única, ojo, han habido otros momentos de encrucijadas, pero estamos en momentos de encrucijada. Y esa encrucijada puede ser escogida si te pones místico o puede ser porque te ha tocado si te pones científico. Pero estamos viviendo este momento de encrucijadas. A todo sentido, vamos ahora a tratar de aterrizar eso en otros puntos. El coste de lo que llamamos modernidad, de lo que llamamos desarrollo y tecnología es la inequidad, es la desigualdad a niveles nunca tampoco antes conocidos. De manera que es bello reto, este bello fracaso sostenido que es la medicina, esta medicina hemipléjica, esta medicina que ve una parte pero no ve la otra parte, de cómo volvemos a tratar de reequilibrar, le llamamos homeostasis, de cómo volvemos a reequilibrar esto que está tan desequilibrado. Estas realidades que siempre han ocurrido, pero que empiezan a hacerse visibles, otra vez místicamente, es que estamos aumentando el nivel de conciencia, yo creo que el nivel de sufrimiento también, y posiblemente pues estas realidades que aparentemente eran muy diferentes, las empezamos a percibir a nivel social. Ocurren varias cosas a la vez, se afrontan y se enfrentan varias verdades que, insisto, siempre han estado allí, pero ahora las comenzamos a ver. Y desde el punto de vista de la medicina, espero explicarme un poco más adelante, también se están afrontando diferentes realidades. Monse ya lo ha explicado extraordinariamente bien, insisto, voy a decir lo mismo desde otro sitio. La rueda significaría lo que yo llamo lo importante y el resto lo que llamamos la gestión, ¿no? Siempre lo urgente se come lo importante y hemos de posponer lo importante, no hay espacio en la inteligencia artificial, tenemos que ver el último fármaco, tenemos que ver, o sea, todo lo importante siempre sustituye, pero lo urgente es lo importante. El detalle es que lo importante comienza a ser urgente, lo empezamos a ver en el nivel ya no de bienestar, sino de malestar, que experimentamos, bueno, ustedes seguro no, pero yo experimento en primera persona ejerciendo el más bello oficio del mundo. Este ya lo explicó, me encantó, el del chatbot, donde por goleada, 78% para que nos sintamos mal, prefirieron al chatbot y 10 veces más empático, una cualidad emocional 10 veces más empático que el médico, por supuesto que porque no os preguntaron a vosotros, pero si no hubiese sido diferente. Y ojalá entremos durante unos minutos en este espacio, porque la vida no viene para la comodidad, sino para la intensidad. Y hay que escueza. Yo intentaré, ojalá que moleste y que me tiréis alguna silla, pero vamos a ver si petamos algunos egos y como decía Charles Bukowski, ¿no? El problema es que la gente inteligente está llena de dudas y los estúpidos están llenos de certezas, ¿no? Entonces, ojalá podamos salir con un par de certezas menos y con un par de preguntas más. Al final, ¿por qué os deseo esto? Porque en mi caso lo que más me ha transformado para bien la vida, y ojalá cuestionemos, porque el problema no es de formas, sino el problema es de fondo. Y cuando vamos a hablar de comunicación y de comunicación compasiva, es un tema de fondo, es un tema que tiene otro código, otra manera. De hecho, no es una charla, es más como un viaje lo que quisiera hacer con vosotros. Os quisiera llevar a ciertos sitios, no tiene estructura, no tiene academia, no tiene introducción ni conclusión. Vamos a ver cómo podemos tratar de decir lo que quiero decir, porque el cambio no está en nuestras manos y lo que estamos haciendo está muy bien. El cambio está en nuestra mente. El cambio está en desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuáles son los supuestos que no cuestionamos, cuál es la lógica, enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Posiblemente ahí está el problema. Procedimientos y prescripciones, posiblemente ahí está el problema. Y no hay culpas, es un tema que estamos metidos dentro de una cultura que, por cierto,
40 personas hablando de bioética casi en verano, es hacer cultura inversa. O sea, no es una persona, porque vamos diciendo, soy el único en mi servicio, no somos los únicos, somos 40 únicos que ya empezamos a hacer algo más que un único. Y la brújula con la que quiero decir lo que lo quiero decir, viene de la frase de Antoine de Exupéry, del Principito, ¿no? Que si quieres construir un barco, pues puedes ir a por madera, que es lo que hacemos en la ciencia, puedes ir a por madera, y está bien, o por clavo, o transmite el anhelo del mar libre y ancho. Y a mí la vida me hizo para lo segundo, y por eso fracaso muchísimo. O sea, no me escucha nadie, tengo nada, porque realmente no soy pragmático, no soy eso que dice piensa y haz. No se mide por madera, sino se mide por sensaciones, ¿no? Entonces, insisto, vamos a hablar más de lo segundo que de lo primero. Sin embargo, de lo que comunicamos, informamos, de esto me voy a deshacer rápido porque quiero entrar en la comunicación compasiva, informamos. O sea, está fácil, la respuesta está. Y los radiólogos somos paradigmáticos en esto. Nosotros generamos un informe radiológico, nosotros no comunicamos, ¿vale? Y en el mundo de la data y de la información, no es que nos van a ganar por goleada, es que ya nos ganan por goleada. O sea, ya la tecnología, pero ya está, no debería ofendernos. Si está diseñada para hacer una medicina mucho más veloz y mucho más precisa. Y uno de los ejemplos es el portal del paciente. Gran tecnología para esa información, llevarla en tiempo real, porque para lo nuestro un gran supravalor es la velocidad. Y como decía, no es ético informar a través de una app a un paciente que tiene un tumor. No es ético y ojalá no sea legal. Y ojalá lo miremos como una locura. Ingresemos a alguien dentro de 100 años que diga, ¿cómo se te ocurre tú hacer esto a través de esto? Pero fijaros que esto está bajo una plataforma que se llama Internet of the Things. Yo tengo amigos informáticos que piensan como informáticos. Esa plataforma con la que tú pides un sushi, con la que tú reservas un parking en el centro de Madrid, es con la que tú pides una cita con tu oncólogo porque tienes metástasis en cerebro. Porque el principio tecnológico es el mismo. Lo que no es lo mismo es el principio humano y la implicación humana que está detrás. Pero un técnico y un ingeniero piensa como un técnico, como un ingeniero. O sea, él lo está haciendo extraordinariamente bien. Y ahora volviendo a la metáfora de Antoine de Exupéry, ¿no? De que, bueno, ve por tablas, pues vamos a por las tablas, por la parte práctica de lo que es la comunicación y la comunicación compasiva. Vivimos y habitamos el mundo de las palabras. Las palabras generan realidad. Aquí tengo que dar titulares, no podemos entrar en cada uno de estos temas, pero generan lo que nosotros, qué nos decimos, cómo nos decimos, y todo es comunicación. Esta mañana hubo un taller espectacular, que ya me salto yo esta parte, porque no hay forma de no comunicar. O sea, cuando mis compañeros radiólogos dicen yo no me comunico con los pacientes, están comunicando que no me interesa el paciente. O sea, siempre hay comunicación, no hay forma de no decir las cosas. Están comunicando que tienen un trauma en la infancia posiblemente donde hubo una relación humana que les hirió tanto que no quieren volver a tener relaciones humanas. Y en vez de hacer psicoterapia, deciden hacerse radiólogos para no informar. Pero están comunicando. Siempre detrás de lo que estamos diciendo y de lo no dicho, también estamos diciendo cosas. Eso lo digo en Ceram también, por cierto, cuando estoy con... genera mucha violencia también. Hay muchísimas formas de violencia y esta mañana estaban hablando de esto, ¿no? Lisa Rosenbaum, una cardióloga de Harvard, explicaba esto, ¿no? Pero sois tontos, si nosotros sabemos tanto que me da impotencia que yo te explico y te vas y te das de alta y por qué, ¿no? Y decía, yo quiero creer que si mis pacientes supiesen lo que yo sé, ellos se tomarían el tratamiento. Pero luego, con el tiempo, dice, pero si yo he aprendido que si yo sintiese lo que ellos sienten, entendería por qué no se lo toman. Eso duele mucho. Sobre todo cuando te pones en el rol de paciente y entonces dices, coño, ya sé por qué no se toman el tratamiento. 3 ejemplos de cómo usamos las palabras. Yo no soy descendiente de esclavos, yo soy descendiente de seres humanos que han sido esclavizados. Esto cambia la realidad totalmente. No existe tal cosa como esclavo, nunca ha existido. ¿Vale? Sí ha existido una forma de esclavizar, que por cierto hoy está puesto en nómina, pero antes era por otro tipo de cosas, ahora son las voluntarias y las defendemos además. Otro tipo de esclavitud que nosotros estamos defendiendo. Esto no son osos que están cruzando la carretera, es una carretera que está atravesando un bosque. O sea, lo único que está fuera ahí de sitio es el asfalto y toda la parte eléctrica que tenéis ahí al lado. Los osos están perfectamente bien, pero depende cómo uses las palabras, cómo generas realidad. Y esto es un ejemplo que va a escocer un poco más. En la pandemia, las 3 metaindicaciones que hubo, y una de ellas, el famoso distanciamiento social.
Hubo casi 7 millones de muertos desde el inicio de la pandemia hasta este momento, lo revisé para venir para acá, casi 7 millones de personas muertas a consecuencia del COVID. Y posiblemente haya más número de personas muertas por esta medida. Y lo vieron, hicieron la acotación. El Paul Gilbert en Gran Bretaña hizo la acotación a la Organización Mundial de la Salud y hizo la primera observación. El distanciamiento es físico. Usted no necesita un distanciamiento social. Usted está diciendo que necesita un espacio de 1,5 metros para la transmisión del virus. No necesita hacer un distanciamiento social porque la primera de las primeras bondades del ser humano es la conexión social. Usted está como que nos manden a comer a McDonald's todos los días durante un año. O sea, nos estás matando con esta. Y le dijo, llamadle relacionamiento seguro. Y además no activas el reptiliano y nos vemos unos a otros como una posible amenaza de muerte, que murieron 7 millones de personas, 7 millones de familias. Entonces, por supuesto, nos percibimos de una manera. No sé por qué, no se tomó en cuenta. Desde el tema de la forma, y aquí no voy a entrar, 2 modelos. Uno, la comunicación no violenta. Esto es un titular, pues el que está interesado coloca comunicación no violenta y está una manera de explicar de Marshall Rosenberg, que explicaba cualquier acción inhábil no es más que una expresión trágica de una necesidad no satisfecha. O sea que entre pensar y responder o reaccionar hay 2 pasos intermedios, que es sentir, que esta mañana espectacularmente bien lo explicaban en el taller, sentir, y esa sensación, detrás de esa sensación hay una necesidad. Lo dejo sencillamente en el mundo de las formas, y en la medicina hay muchos modelos. En la Fundación de Humanizando la Sanidad hay cursos que se dan de gente experta en estos temas. Pero uno de ellos, del MD Anderson, el SPIKES, sencillamente es un marco de referencia cómo dar malas noticias, ¿no? Siempre comienzan diciendo no hay una buena manera de dar malas noticias, no existe. Tampoco es protocolizable porque los seres humanos no somos iguales, pero al menos como un tipo de andamiaje. Pero voy a donde quiero llegar, que es al anhelo del mar libre y ancho, al tema del fondo, sobre todo cuando estamos hablando de, por cierto, yo creo en la reencarnación. Cuando reencarne voy a hablar más lento, pero esta vida no, yo lo he intentado ya de todas maneras, no hay forma, lo siento. Voy al tema del fondo, y para ello entramos en metáfora, en el tema de los símbolos, y aquí no van los temas de los journals. Esto es un Ferrari 2023, imaginémonos que es autónomo, que no hay límite de velocidad, que no existen accidentes de coche y que está todo el planeta Tierra comunicado por superautopistas. Esa es la ciencia, de cierta manera. Un supervehículo que nos acelera, que nos permite llegar con mucha velocidad y con mucha rapidez a muchísimos sitios. Y es una maravilla. Y todos estamos, de cierta manera, entregadas a la medicina basada en la evidencia. Pero si quiero ir a donde la tía, no, el problema no está en el coche. Sigue siendo una maravilla de coche 2023, que es autónomo, que no tiene accidente, que puede ir a 300 kilómetros por hora. ¿Y qué pasa si quiero ir para donde mi abuela en el Amazonas? Lo que usamos usualmente es que usamos el mismo coche, lo destrozamos, no llega al camino, decimos pseudociencias, esto no funciona, esto no, porque queremos usar con el mismo vehículo, queremos llegar con el mismo vehículo a sitios donde no se llega. Por eso es tan complejo hablar de humanización, porque ya hablamos de una medicina subjetiva, y cuando ofende a la gente es subjetiva de sujeto. Porque no sé si nos hemos enterado, pero no somos objetos, sino somos sujetos. Y está bien objetivar ciertas cosas, pero está bien subjetivizar otro tipo de cosas. Otra forma de decirlo es a través de otra crítica, porque me salgo de la medicina para poderlo ver desde el punto de vista medioambiental, ¿no? El metacrisis de todas las crisis, porque tampoco nos hemos enterado que no solamente somos humanos, sino somos terrícolas, y habitándonos en el planeta Tierra, esto está cerca de un final no feliz. Estamos en la 6ª extinción masiva. Hay una destrucción de la biodiversidad 10.000 veces más rápida que si nosotros no estuviésemos habitando el planeta. Pero este era el ejemplo que os quería poner, porque igual si nos salimos de la medicina lo vemos desde otro sitio. Este señor es uno de los pocos abogados summa cum laude graduados en Yale, de los poquitos. Y este señor no solamente es un genio, sino que decidió dedicar toda su vida a la lucha él es un abogado medioambientalista, toda su vida. Tiene 6 doctorados honoris causa en las principales universidades porque se ha dedicado 30 años a ver cómo podemos hacer para solucionar el problema medioambiental. Y hace muy poco, en una charla que llamaba Hacia un nuevo medioambientalismo, esto es un fragmento de lo que dijo, pero quiero que esto os lo llevéis a la medicina y os lo llevéis a todos los temas.
Yo solía pensar, esto es parte del discurso de él, yo solía pensar que los principales problemas ambientales eran la pérdida de la biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Yo pensaba que con 30 años de ciencia sólida podríamos resolver estos problemas. Sin embargo, estaba equivocado. Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para enfrentarlo, lo que necesitamos es una transformación espiritual y cultural. Y nosotros como científicos estamos impotentes y no sabemos qué hacer. Porque además de nuestra megalomanía pensamos que nos vamos a cargar el planeta, que no somos menos que una garrapata para el planeta, sin saber que el futuro que estamos hablando es el nuestro, pudiendo estar ciegos a lo obvio, pero ciegos a la ceguera, que es lo que realmente, siempre digo, dos tragedias, que las estamos cagando, pero que no sabemos que las estamos cagando. O sea, realmente el segundo es el problema más gordo que tenemos. La otra, a través del arte, porque igual, si nos salimos pensando, si nos salimos un poquito de la... ¿Qué pasa? O pongo para allá. O pongo para allá. Ahora, un pintor holandés, neoplasticismo, estuvo con el impresionismo en Picasso, etc. Yo soy analfabeto prácticamente, pero esto es una de sus obras clásicas de New York. Él murió en Nueva York, fue enamorado, y él hablaba de la deconstrucción de la realidad a través del arte. Los mondriancistas, la gente experta en esto, este cuadro tiene 76 años y ha estado en los principales museos del mundo, y ahora está en Alemania durante 25 años, y hace un año, porque consiguieron unos escritos de Mondrian, se dieron cuenta que el cuadro estaba al revés. Y yo siempre pensaba, claro, yo lo que veo son rayas y colores, pues claro que está al revés. Y dice, no, ahora imagínate los expertos, los que han dedicado su vida para saber qué era lo que quería transmitir este señor, y se le salen las lágrimas viendo esto, tiene 75 años viéndolo al revés. Pues yo creo que Montse, Gaby y yo, de cierta manera, os venimos a decir, está al revés la medicina. Lo siento, yo creo que ya lo intuís, está al revés. Si hace 10 años alguien hubiese dicho, este cuadro está al revés, lo hubiesen echado a patadas y le hubiesen dicho, ¿cómo te atreves, insolente? ¿No te has dado cuenta que esto está en Nueva York, ha estado en Londres, lo han visto los eruditos del arte del planeta? ¿Cómo vienes tú a decir? Tenemos la evidencia científica de que este cuadro siempre ha estado bien puesto. ¿Cómo vas a decir que esto está al revés? Está al revés, señores. Y el problema es el supuesto en base a cuál estamos haciendo lo que estamos haciendo. El problema de Nicolás Copérnico, él no dijo que la astronomía estaba mala, ni que las matemáticas estaban malas, ni que no existía el sol, ni que... No, él lo que dijo, señores, parad, que no es el universo que da vueltas sobre la Tierra, sino es la Tierra la que está girando. O sea, cambió fue el supuesto, no cambió la ciencia. Y el problema que tenemos ahora es de supuestos, no es de ciencia. Y seguimos dándole a los supuestos. ¿Y por qué no conseguimos? Como dijo Einstein, la estupidez humana es querer resolver el problema del mismo nivel de conciencia que lo generaste. Porque estamos exactamente planteándonos desde el mismo sitio donde estamos hablando. La ciencia, la tecnología y nosotros, los sanitarios, como el centro. Pues mirad un congreso. Y coged la SEMI, coged CERAM de radiología. ¿Cuántas charlas hay dedicadas a esto y cuántas charlas hay dedicadas al ser humano? Muy loco, muy loco. Una ciencia humana, totalmente humana, cómo el humano ni siquiera entra dentro de la ecuación. Y nuestros pacientes nos dicen es lo que tú crees que sabes, lo que te impide aprender. ¿Por qué? Porque no hay nada que duela más que desaprender. Sobre todo cuando hemos invertido tanto esfuerzo y tantos años en aprender. Y nadie le han dado el premio al colegio de médicos porque es el médico que más ha desaprendido. Entonces, claro, son habilidades que tú dices, yo no me voy a dedicar a esto, pero son habilidades sin las cuales esta escultura no pudiese existir. La catedral, que significaba una pieza de mármol, y la pregunta era, ¿qué quito? ¿Qué quito para poder obtener esto? Por cierto, la catedral es el espacio entre las dos manos, no son las manos. Claro, otra pregunta en la medicina es, ¿qué quitamos? No qué ponemos. Pues ahora inteligencia artificial 2.0, 4.0, 5.0, 2 hospitales más, 5 hospitales. No, para. ¿Qué quitamos? ¿Qué nos está sobrando? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué desandamos? Y verlo desde otro sitio. Insisto, lo de la tecnología es súper gráfico. Esta mirada del metasapiens y del homo algorithmus, donde estamos metidos en este tecnoteísmo, donde el Dios, había una nueva religión, antes era la ciencia, ahora la tecnología, en el cual, estoy lejísimo. Vamos a ver, pues de los autores de Mujer, ¿ya puedes conducir el coche? Hace un año. Pues ahora en Arabia Saudita nos dicen, este es el futuro de la medicina. Ya tenemos el hospital virtual. Y ojo que están babeando aquí en Europa y están babeando en Estados Unidos diciendo, allá están estos señores, se nos han adelantado.
un centro que maneja 140 hospitales a través de Big Data, Deeper Learning e inteligencia artificial. Y 9 especialidades, la primera la radiología, por supuesto. Partiendo del principio de que el fetiche del siglo pasado es que éramos genes, ahora el fetiche es que somos data. Entonces, medicina, y le ponen nombres que acojonan a cualquiera. Medicina de predicción, predictiva y personalizada. Si estuviésemos en médico, la pendeja. O sea, faltaría una cuarta P, pero esa P todavía no las ponen. Y esa diferencia que estamos haciendo entre lo humano y lo no humano, y esto es muy nuevo, que ya lo conocéis, y voy a pasar muy rápido, ya sabéis, pero solamente quería para molestaros, estáis arriba en el tema del burnout en el mundo, 53% de burnout, 23% de depresión clínica, espectacular, que bien lo estamos haciendo, pero hablamos de suicidio porque no hay más para allá, y también estáis en tabla alta, chicos, los internistas. Pero entonces cada vez estamos mejor preparados para un mundo que ya no existe. O sea, ¿qué hablamos en los congresos? Yo siempre digo, pero entonces, ¿por qué salimos elevados en los congresos? ¿Pero qué tantas cosas nos estamos diciendo, no? Y la última, y esta ya como Monse me la dio, pues ya la dejo, la paso por delante. Bueno, este es un señor Gregorio Marañón, no sé si lo conocen, que es la contracara de los saudíes, que le preguntaron cuál es el mayor acto de innovación en la salud. Y este señor se vino arriba, dijo, no el que ha sido, sino el que siempre será. Y digo, este se me vino arriba, y dijo el taburete. Porque es donde ocurre el encuentro humano. Jamás nada va a poder sustituir el encuentro de dos seres humanos. Esto hay que currárselo mucho para tratar de entender a qué se refería este señor. La tecnología no es más que una herramienta. O sea, hey, ChatGPT, termina este edificio. Pero no podemos impedir el viento, pero podemos construir molinos. Es una gran metáfora. Y con respecto a la compasión, ya habló de Stephen Tresiak, lo voy a pasar por delante. Ella hablaba de que revisó Monse 250 estudios y él habla de que este fue el que le cambió su vida. De hecho, él ya no está ejerciendo como médico intensivista, él era jefe de medicina intensiva del hospital de Cooper en New Jersey, ahora es el jefe médico y tenía un equipo de investigación y me dice, yo amaba la medicina intensiva y mi investigación, y yo cuando me pregunté eso dije, la voy a cagar porque me voy a salir, y este estudio le cambió la vida. Murieron 8 personas, 58 gravemente heridas, y 5 años después le preguntaron a las 58 personas en Suiza, que siempre digo que si hubiese sido El Salvador no pasaría nada, pero fue en Suiza, le preguntaron qué es lo que más recuerda del accidente. Las 58 personas, ausencia de compasión. Ausencia de compasión. Yo supongo que en un americano muy clásico diría, ¿qué coño estamos haciendo? Estoy tratando de pasarla más rápido aquí. A ver, vale. Y aquí esta parte la paso porque es lo que ya Monse, el compasionómico que Monse comentó. Compasión como el verdadero radicalismo de nuestro tiempo. Yo no sé a dónde señalar. A ver. Vale, comunicación compasiva. ¿Qué hacemos? El cambio es en primera persona, la salida es hacia adentro, por eso tanta resistencia. Quienes estamos más lejos nos oponemos más, por eso hay tantas sillas vacías. No nos queda de otra, el sistema no va a cambiar, nosotros somos el sistema, son las dos lecturas. O sea, el sistema no va a cambiar y nosotros somos el sistema. ¿Cómo cambiamos el sistema? Repito, nosotros somos el sistema. Si yo quisiera, esto desde el punto de vista místico, si yo quisiese cubrir la tierra con piel, no hay tanta piel, pero si lo pongo en la suela de mis zapatos, ya he cubierto toda la tierra. Nos podemos científicos, el corazón bombea sangre primero para sí y para el resto del cuerpo, si no el corazón moriría. O sea, ¿dónde hacemos el cambio? ¿En dónde actuamos? En el ministerio, nos vamos con pancarta. Y la compasión es donde converge la religión, espiritualidad, la metafísica, la filosofía y la ciencia. Hay una compasión basada en la evidencia. Es la madre del cordero, es el ganar-ganar. Es una manera de volver a reparentalizarte contigo primero para reparentalizarte con el otro y con lo otro. Es, según el concepto, una apertura y sensibilidad al sufrimiento propio y ajeno con una intención, es con pasión de aliviarlo y prevenirlo. Me paso esta parte de los componentes, que es no solamente saber, es sentir, es tener la intención y movilizarse a hacerlo. Paul Gilbert, el británico que creó la terapia basada en la compasión es el coraje de descender a la realidad humana, y todo es nuevo solo si estamos dispuestos a ver las cosas nuevas. O sea, tenemos que remirar lo mismo, porque es el mismo sistema que vamos a tener el lunes, pero remirarlo desde, ahora sí lo vieron, ¿verdad? Desde otro sitio, ¿vale? Son cebras.
Y la señora María es la madre de nosotros. La señora María tiene hijos, tiene nietos, tiene afectos, tiene pérdidas, tiene duelos, tiene miedos, tiene anhelos. Y la señora María, que de 4K deberíamos empezar a verla en 8K, la señora María la empezamos a ver borrosa. No entendemos bien ya la señora María. La señora María la vemos a través de la rapidez, la vemos a través de un cuerpo, pensando que la señora María solo es un cuerpo, solo es una analítica, es un síntoma, una estadística o un protocolo. Muy perverso el tema del protocolo, por cierto, o un protocolo. ChatGPT ve a la señora María así, es un 0 y 1. Y nosotros los radiólogos vemos esto. Por eso estamos en los sótanos. Digo, porque el subsótano es el parking. O sea, no podemos ir más para abajo. ¿Cómo volvemos a ver a la señora María? Ese es el reto. En eso es un poco que estamos. ¿Cómo conectar? Porque la comunicación, la compasión tiene que ver con conexión. Y la conexión tiene que ver con un principio, ya acabo, eminentemente humana. Es ver eso es una de las imágenes que más me gusta. Es ver más allá de lo evidente. Es ver más allá de lo aparente. Cuando digo ver, es sentir. Yo veo y me emociona. Esta es una imagen que me emociona muchísimo. Porque nuestro destino no es un sitio. Nuestro destino es una forma de ver lo mismo que estamos viendo. La compasión sirve a los pacientes, y aquí no me puedo detener. La compasión sirve al sanitario, es antídoto del burnout. La compasión sirve al sistema, abarata el sistema, abarata lo que llamamos gestión sanitaria. Aquí obviamente no me voy a detener, pero hay varios tipos de compasión según el doctor Gabor Maté. Y lo único, ya con esto voy cerrando, los pasos de lo que debería ser una comunicación compasiva, porque obviamente en 20 minutos no os voy a enseñar. Yo tengo toda la vida y tardaré toda mi vida en aprenderlo, pero para comunicarse lo más importante es aprender a escuchar, y lo más complicado, creo yo. Desde que activamente entreno el escuchar, me doy cuenta de lo complicado que es, ¿no? La competencia suprema, como decía Hemingway, 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. La potencia del silencio, es algo que hay que entrenarlo, ¿no? Es una necesidad, pero escuchar es un arte. Escuchar es un arte eminentemente que se entrena. Mantenerte presente, que otra vez presencia suena como un tema, presencia es un tema de los temas, es lo del taburete de Gregorio Marañón, la ilusión de que ha tenido lugar, no intervenir demasiado, ya sabéis este estudio, ahora se acabó, este estudio de 11 segundos en promedio, yo tardaré menos, 11 segundos en intervenir, o sea, el paciente comienza a hablar y el buen internista tarda 11 segundos en intervenir, 11 segundos de libertad para poder hablar. Y la práctica con acento y sin acento, práctica y practica. Esto es un ejemplo de hospital en Ibiza, donde se llama Proyecto Eleven, porque los primeros 11 minutos de la práctica asistencial consiste en hacer alguna actividad de este estilo. Sigo, ya para cerrar, sencillamente no somos los hijos de nuestro tiempo, somos sus padres, pero esto sí lo quería traer, las 4 F de la humanización y de la comunicación compasiva. No sé si tienen tanta memoria, es una regla mnemotécnica, formación, 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 formación. No hay más, pero ¿qué hacemos, coño, formación? Eso no se tiene o no se tiene, eso se entrena o no se entrena. Usted no opera el cerebro, un glioblastoma, porque se tiene o no se tiene. Usted opera un glioblastoma en el cerebro porque se ha entrenado para ello. Esto se entrena a diferentes niveles, eso sí, la que nos mola a nosotros, la cognitiva, pero hay una formación emocional, hay una formación, y voy a cargar la adrenalina por si acaso un shock anafiláctico, pero hay una formación espiritual como se oye, y hay una formación en desaprender. Hay que aprender a desaprender, que es una habilidad que también se aprende. Afortunadamente la neuroplasticidad nos dice todos tenemos esperanza. O sea, no es que se nace o no se nace, no hay que inventar el agua tibia. Esto es un metaanálisis de 52 intervenciones formativas en empatía y compasión en medicina. Todas las 52 unánimemente tuvieron un gran impacto. Libros que recomendar. Por cierto, tengo que decir, Basilio, que de este libro Te entiendo, te escucho y te ayudo, que está con nosotros aquí, que es un técnico en radioterapia y psicólogo. How Not to Be a Doctor es un gran libro, os recomiendo. Cómo no ser un médico, que nos enseñan que estamos entrenados para hacerlo mal. O sea, no hay ninguna culpa. Y nada. ¿Cómo pasamos a la comunicación médico-paciente? Como decía Carl
Carl Jung. Ojalá algún día sea una comunicación alma humana a alma humana. Ese es mi anhelo máximo. Ojalá me acerque algún día a eso. Creo que este es el metaobjetivo de todas las personas. Gracias. Perdona. Bueno, buenas tardes a todos. Venía pensando, estaba deseando salir de Granada por el calorcito, ¿no? Y digo, a ver en Madrid, qué bien se está. Y pues aquí estamos, ¿no? Pasando frío. Bueno, un honor. ¿Otros? Esto no se oye. ¿Se oye? Sí. Si me ponen la presentación. Bueno, no nos íbamos a pisar. Solo coincidimos en alguna diapositiva. Nah. Bueno, el papel de la humanización y el papel de las instituciones sanitarias, no tengo respuesta a esa pregunta. El papel de las instituciones sanitarias todavía. Lo que sí que les puedo decir es que empezamos hace casi 10 años ya, dentro de las unidades de cuidados intensivos de España, a intentar cambiar el sistema y hacer una atención centrada en la persona. Y bueno, pues esto ha tenido un recorrido bastante importante, ha tenido mucho éxito y pensamos que no tenía mucho sentido hacer las cosas solo en las unidades de cuidados intensivos y creamos un marco más grande que es la Fundación Humanizando la Sanidad, ¿no? que ha empezado a funcionar en enero de este año, ¿no? Bueno, como les decía, personas que trabajan para personas, hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos, hay otros profesionales sanitarios de otros ámbitos y otros profesionales no sanitarios. Y también hay pacientes y también hay familias, ¿no? Si no, vamos a seguir haciendo, como decía Salva Casado, ¿no? Medicina de la ilustración, todo para el paciente, pero sin tener en cuenta a los pacientes, ¿no? Entonces empezamos bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta de una cosa que se ha dado cuenta mucha gente, que es que el sistema está mal hecho, está mal diseñado y está diseñado en resolver problemas que hemos llamado de forma arbitraria enfermedades, y esto nos genera sufrimiento a todos. Nos genera sufrimiento a los pacientes, a las familias y también a los profesionales, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces, a través de la investigación, pensamos que es el método para cambiar el sistema y ponerlo al servicio de las personas, ¿no? Esto empezó en las UCIs, rápidamente se expandió como proyecto científico en las diferentes sociedades científicas de España, Estados Unidos, América Latina. Y no tengo tanta familia en todas las partes del mundo, o sea, no nos sigue tanta gente, ¿no? Conocida, quiero decir. Al final todos tenemos los mismos problemas en diferentes partes del mundo. Esto es así. Obviamente la cultura es diferente, obviamente los medios son diferentes, pero la gente se queja de las mismas cosas. Entonces, como nos quejamos todos de las mismas cosas, en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en España, pues tenemos que buscar soluciones comunes para resolver estos problemas, ¿no? Bueno, la Fundación Humanizando la Sanidad, esta institución que pretende pues transformar la realidad, ahí va eso, ¿no? Y poner a las personas en el centro del sistema. Porque sentimos, y yo creo que todos nosotros sentimos, y también la gente que no ha venido siente, que realmente las personas no están en el centro del sistema. No sabemos quién está todavía en el centro del sistema, pero desde luego las personas no, ¿no? Y hablar de humanización tiene mucho que ver de hablar de acción, ¿no? Con respecto a otras disciplinas de conocimiento, uno se estudia la patología infecciosa, la hemodinámica, la ventilación mecánica, la radiología, y lo aplica y ya está, y ahí queda la cosa, ¿no? Pero esto va más allá, esto es un viaje hacia afuera, pero mirando hacia adentro, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi ambiente? ¿Qué puedo hacer yo a las 4 de la mañana en una guardia cuando realmente hay muy poquita gente, ¿no? Están el paciente, la familia si la dejamos estar y nosotros, ¿no? Ahí no está el gerente, ahí no está el jefe de servicio normalmente. ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? Y ese es el punto que yo les quiero traer aquí, ¿no? ¿Se puede humanizar lo humano? Yo creo que ya ha salido antes. Bueno, si lleváis todo el día seguro hablando de ética y valores, que esto es lo que nos enseñan papá y mamá en casa cuando somos pequeños, ¿no? Seguro que todos nuestros pacientes quieren que nuestros padres nos hayan enseñado cosas buenas, ¿no? Una buena ética y buenos valores para aplicarlo. Y humanizar también tiene que ver con usar la técnica, algo que hacemos todos los días todos nosotros, y ponerla al servicio de las personas, ¿no? Pero uno tiene la sospecha de que no es lo mismo
ser humano que vivir humanamente, ¿no? Esa es la vuelta y el matiz de tuerca que probablemente hay que cambiar en el sistema, ¿no? De hecho, si vosotros fuerais ahora como pacientes al servicio de urgencias de cualquier hospital, por supuesto querréis que ese profesional tuviera unas competencias técnicas, o sea, que se supiera su profesión, y creo que los profesionales sanitarios españoles estamos fuera de toda duda en ese sentido, ¿no? Pero seguro que también quisierais que ese profesional tuviera otras cosas, ¿no? Competencias de relación, competencias culturales, emocionales, espirituales y, por supuesto, de comunicación, ¿no? Saber ponerse a la altura comunicativa con la otra persona para que te entienda, ¿no? Que realmente eso no ocurre muchas veces, ¿no? Lo que sí que está muy claro, y esto no sé si os habéis fijado, pero si no, fijaros cuando entréis en vuestro hospital, porque esta máquina existe en todos los hospitales del mundo, es invisible, es la cámara de despersonalización, ¿no? O sea, eso es como los arcos del hospital, del aeropuerto, ¿no? Cuando uno va a pasar la maleta y tal, uno entra en el hospital con su manera de ser, su equipo de fútbol, sus ideas políticas, su familia y tal, y de repente entra en el hospital y se convierte en un paciente. Y ahí somos todos iguales. Y no todas las personas somos iguales, ¿no? Pues esto, que es muy gráfico y es muy sencillo de entender, esto es uno de los grandes problemas que generan sufrimiento en el sistema, ¿no? De hecho, si viniera un extraterrestre a vuestro hospital y sacara así un periscopio, ¿qué vería? Pues básicamente vería gente enfadada, ¿no? Vería a los pacientes, nadie les hace caso, a las familias igual ni las ve si estamos en pandemia, porque las familias las dejamos siempre fuera del sistema, ¿no? Y los profesionales pues ya también han salido diapositivas aquí de desgaste profesional y tal, y cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces diría, sí, estos son de la especie humana porque tienen brazos, cabezas, piernas y tal, pero realmente se comportan como humanos. Probablemente lo que ves maestros del enfado que están todo el día enfadados, ¿no? Yo creo que podemos convenir eso, ¿no? Entonces, ¿de qué va este movimiento de humanizar? Pues de quitar esa máquina de despersonalización y volver a poner a la persona en el centro, ¿no? Con su manera de ser, su equipo de fútbol, sus ideas políticas, etcétera, ¿no? Y entender que cada persona es un mundo y cada persona es diferente. Humanizar es personalizar, básicamente. Las unidades de cuidados intensivos, pues no les digo, ¿no? Esto es, si yo les preguntara a todos vosotros, en mi oficina, por así decirlo, todo el mundo diría cosas malas, ¿no? Diría miedo, soledad, tristeza, tecnología, sufrimiento, dolor, muerte. Y yo, joder, que también hacemos cosas bien, 9 de cada 10 personas sobreviven, ¿no? Que es lo que pasa aquí, ¿no? Y también se puede argumentar, también ha salido ya, ¿no? La tecnología deshumaniza, pues no sé, pero vamos, yo le enseño esta diapositiva a mi hermana que trabaja en publicidad y dice, ¡ay, qué colores muy bonitos y tal! Pero no sabe que aquí o haces algo o este paciente, pues algo le va a pasar, lógicamente, ¿no? Lo que está muy claro, y seguro que los internistas también, es que sale una guía de práctica clínica nueva y todos nos tiramos ahí a la guía de práctica clínica, ¿no? A estudiarla. Y bueno, en la UCI, pues no os digo, ¿no? Hay cacharros para todo, falla un órgano, cacharro, respirador, falla el corazón, balón de contrapulsación, falla los riñones, otro aparato. ¿Os habéis fijado que en el centro de la imagen hay una persona? Porque es difícil verla a la persona, ¿no? ¿Quién es el protagonista de la historia, no? Aquí. Y uno pues también... Eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda, pi, gong, tal. Bueno, me salvaron la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía, en lugar de mirarme a los ojos, era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. ¿Y quién es el experto en medicina? Yo creo que es el que tiene la experiencia. Nosotros somos técnicos, o sea, estudiamos mucho, dedicamos mucho tiempo de nuestra formación a esto, ¿no? Pero realmente solo uno es capaz de entender lo que le pasa al experto cuando es experto, tanto como paciente o como familia, ¿no? O sea, hay que darle quizás una vuelta a ese tema, ¿no? Es decir, los hospitales no están hechos para la mirada vertical, para la mirada horizontal, la mirada del experto, la mirada del protagonista, ¿no? Todos vamos de pie y esto es lo que tenemos que intentar recuperar, ¿no? Porque aunque sea por una cuestión de egoísmo, como decía Albert Jovel, es que ser paciente es una cuestión de tiempo y esto es que nos va a tocar absolutamente a todos, ¿no? Como decía antes, si eres la familia, no estarás, con lo cual estas personas no están dentro del sistema y esto es así, ¿no? Y me duele decirlo, pero todos los días se violan los derechos fundamentales de las personas en los hospitales de todo el mundo, ¿no? O sea, esto es así y creo que también lo hemos vivido todos nosotros, ¿no? Y luego, si eres profesional y encima llega una pandemia, pues sí, somos los de los aplausos, somos los protagonistas de la película y tal, pero eso ¿dónde queda, no? Altas tasas de desgaste profesional, altas tasas de ideación suicida. Esta diapositiva antes la ha puesto
Leo, en el año 17 ya los internistas estaban en el 50 y tantos %, ahora el ratio de gasto profesional se va al 70%. O sea, el sistema hay que cambiarlo, es que está mal hecho, es que es clarísimo, ¿no? Me acuerdo que cuando ingresó Cristina Cifuentes, sabéis que tuvo un accidente de tráfico muy grave, iba en moto en el Hospital de La Paz. Ella decía que, salió en el programa del hormiguero, ¿no? Pablo Motos y tal, y decía que la UCI era una sucursal del infierno. Y nosotros decíamos, joder, Cristina, si te hemos salvado la vida, ¿no? Pero claro, si uno se queda solo ahí y no bucea en lo que tiene que decirte el experto, que es el que tiene la experiencia, se pierde mucho margen de mejora en el sistema, ¿no? Bueno, también tengo que decir que también existen, y seguro que medicina interna también, guías de práctica clínica centradas en el paciente y su familia. Pero estas guías es como cuando uno va al museo, ¿no? Están ahí esas guías, pero desde luego no se las enseñamos a los residentes, ¿no? Y esto también existen, chicos. O sea, esto hay que bucear ahí, ¿no? Claro, con todo lo que os estoy contando, ante este panorama, ¿es posible no humanizar la asistencia sanitaria? Pues es que es una obligación, un imperativo ético y moral, ¿no? Entonces, en las UCI dijimos hace muchos años, hace 10, bueno, pues si nosotros, que está todo lleno de cacharros y aparatos, ponemos a las personas en el centro del sistema y hacemos unas recomendaciones, la gente lo tiene que copiar. Y lo tendrá que copiar el cirujano, el oncólogo, el radiólogo, el pediatra, ¿no? Lo tendrá que copiar todo el mundo, porque esto es una buena idea, ¿no? ¿Para qué? Para transformar la realidad, que era el objetivo también que os he dicho de la fundación, ¿no? Como proyecto de investigación le preguntamos a la gente algo muy sencillo: ¿cómo sería la unidad de cuidados intensivos ideal? Si tú pudieras elegir. Y le preguntamos a mucha gente, 10.000 personas, pacientes, familias y profesionales. Escucha. Vamos a escuchar lo que quiere la gente, ¿no? Y entonces, cuando uno escucha al experto, el experto te da las palabras mágicas, ¿no? Y seguro que durante todo el día esta palabra apuesto que ha salido. Yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro, yo no tenía dignidad, no tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí, eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. Pues eso, si todos centráramos todo lo que hacemos nuestro día a día en nuestra dignidad y en la dignidad de las personas que tenemos enfrente, sean pacientes, sean familias o sean otros compañeros, probablemente el mundo sería un sitio diferente, ¿no? Bueno, básicamente planteamos cambiar las normas del juego. Vamos a repensar la forma de trabajar. Y en las UCIs, la gente lo que quiere básicamente es estas 8 cosas, ¿no? Flexibilización de horarios de visita, comunicación, y eso no es solo dar malas o buenas noticias, es la comunicación entre el paciente, el profesional, con la familia y entre los diferentes profesionales, ¿no? Y eso hay que desarrollarlo más y estudiarlo más, ¿no? No, por supuesto, la gente quiere asegurar el bienestar de los pacientes a nivel físico. También quieren que se asegure el cuidado del profesional. O sea, ellos también quieren que nosotros estemos bien, porque saben que si nosotros no estamos bien es imposible que demos buenos cuidados, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con las secuelas no solo se trata de sobrevivir, todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Hacer los espacios más amables, y luego todo lo que tiene que ver con el proceso de morir. Es decir, vamos a poner a los realmente expertos del centro, en el centro, ¿no? Pacientes y las familias, y todo el equipo multidisciplinar, interdisciplinar, mejor dicho, ¿no? Con respecto de roles, dando lo mejor, ¿no? Para que esa persona vaya cuanto antes a su casa. Además, esto hay que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Porque tan importante es que se humanice un sistema en una parte del mundo como en otro, que también lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Algo que pasaba en China, pues tiene implicaciones en otras partes del mundo, ¿no? Y también lo ha dicho antes Leo, ¿no? La humanidad compartida. Bueno, empezamos a desarrollar proyectos de investigación, líneas centradas en mejorar la experiencia de pacientes, de familias y los profesionales. Escribimos un libro, participamos en el plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Llevamos tiempo investigando, ¿no? Y dijeron, venga, danos un poco de la estructura para ver cómo se hace esto, ¿no? Y aquí me quiero detener un poquito, ¿no? Porque esto de la humanización, que parece una cosa que se habla mucho en los últimos años y que es un coñazo, que siempre, los de la humanización, bueno, esto empezó en el año 1984,
el INSALUD sacó un documento en el que se hizo una selección de hospitales, y yo no sé por qué esto nunca lo he entendido, me gustaría preguntarle al responsable por qué solo se podían humanizar unos cuantos hospitales. Digo, oye, ¿el resto qué? Si tienes suerte te toca, vas bien ahí. Pero esto es del año 84, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Últimamente, yo diría en estos últimos 10 años de movimiento, que todo el mundo habla de esto, ¿no? Esto es como la paz en el mundo. Hombre, esto hay que hacerlo, ¿no? Esto, nadie puede estar en contra de la humanización. Y lo malo es que cuando los políticos se metan en estas cosas, pues uno tiene esta sensación, ¿no? Que por un lado es muy bonito decir muchas cosas, muy bonitas, pero luego se hace otras cosas, ¿no? Lamentablemente, pues ha nacido, a mí me pasa como al chico de la película. Pues en ocasiones veo humo y entonces veo también que ha nacido el concepto de la humanización. Y esto creo que lo define un compañero vuestro, ¿no? Bueno, ya sabemos lo de la dignidad, centrar en la persona, ¿no? ¿Y qué es humanización? Pues que cuando hay detrás de según qué palabras, pues no hay nada, ¿no? Eso no hay chicha, ¿no? Ni limonada, como se suele decir. La pregunta para las instituciones, yo haría ¿es necesario que haya 17 planes de humanización? No sé. ¿Son necesarios 17 actos de notoriedad? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, a nosotros esto nos sirvió para seguir profundizando y reflexionando sobre este tema. Hicimos el manual de buenas prácticas en humanización de las unidades de cuidados intensivos para conseguir esa paz en el mundo, para aterrizar el concepto y para hacer un proceso de transformación que sea real, ¿no? ¿Dónde os gustaría trabajar? ¿O dónde os gustaría ser atendidos? ¿En un hospital humanizado o sin humanizar? Esto está claro, ¿no? Y de hecho esto que parece ideas novedosas y tal, pero si las peligrosas son las ideas viejas, que nos tienen a todos encabronados, ¿no? A los pacientes, a las familias y a los profesionales, ¿no? Y esto, como todo en la vida, cualquier proceso tiene que tener una serie de recursos, ¿no? Recursos en formación, ya se habla aquí, recursos humanos, o sea, no se puede humanizar sin humanos, ¿no? Recursos estructurales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que cuando se publicita un nuevo plan de humanización por una consejería de sanidad, los profesionales tenemos la sensación de que nos están echando la falta de humanidad del sistema a la espalda, ¿no? Y entonces, claro, la gente se enfada cuando se habla de humanización, ¿no? Pero se puede hacer un método que mida exactamente, digamos, el termómetro de la humanización, concretamente nosotros lo hemos hecho en las unidades de cuidados intensivos, para que la gente sepa qué cosas hace y qué hace bien, sigue haciéndolas y luego cuál es tu margen de mejora, ¿no? Y de hecho, firmamos un convenio con AENOR, la Entidad Nacional de Verificación, para que fuera a los servicios, para ya no solo que lo que tú dices que haces realmente lo haces de verdad o no, sino que alguien externo que no tiene nada que ver con el sistema fuera a ver si realmente el sistema estaba cambiando, ¿no? Y hay unidades certificadas en España, en diferentes países de América Latina. ¿Y esto es un certificado de buenismo, de ser buena gente? Pues no. Eso es un certificado de cuidado centrado en las personas, ¿no? Igual que uno se certifica en ecocardiografía o en el manejo de la sepsis o lo que sea, pues también se puede uno certificar en estas cosas, ¿no? Claro, cuando uno tiene buenas ideas, pues siempre hay parte del equipo que va a poner excusas. Esto es así, ¿no? Y también ha salido esto, ¿no? O sea, nosotros planteamos una rueda redonda, pero la gente lleva muchos años tirando de la rueda cuadrada y dice, joder, no me líes, que yo estoy muy ocupado y es que esto es imposible y es que esto no sé qué y es que no hay recursos y es que a mí no me pagan para esto, patatín, patatán, ¿no? Olvidándose de lo que os he contado al principio de esto realmente a mí me está generando sufrimiento. Entonces, o hago yo algo para cambiar esto o si no el sistema al final me va a llevar a mí al hoyo, ¿no? Bueno, los problemas, ¿por qué fracasan los programas de cambio de las organizaciones? Básicamente por nosotros, porque nos da pereza, por la resistencia al propio cambio de los profesionales, ¿no? Esto, el que lo ha estudiado no es una cuestión de pasta, no, es una cuestión de resistencia al cambio por las personas, ¿no? Y el cambio es un proceso. Y tiene que ser así, no se puede encender el botón de la humanización y que de repente todo cambie. Esto es una cuestión de que nadie de vosotros os tiraríais a esta piscina hasta que no hayáis verificado las condiciones, ¿no? Lógicamente, pues si no hago agua no me tiro. Si no quiero trabajar por la humanización de mi sistema, de mi unidad de medicina interna, de lo que sea, pues no me meto en esto, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho en este tiempo más de 100 artículos en revistas de impacto científico nacional e internacional que demuestran las bondades de la humanización, también en términos económicos. Quería traer esta diapositiva de José Manuel Velasco, que siempre me hace mucha gracia. No sé si sabéis lo que significa UCI. Sí, ¿no? Unidad de comunicación inefectiva. Bueno,
Y de hecho hemos también estudiado esto, ¿no? Eso de las demandas informativas, porque todos sabemos y todos entendemos que el proceso de información es mejorable, francamente, y que a las palabras no se las lleva ningún viento. Las palabras curan o hieren, bendicen o maldicen, según las digamos, ¿no? Bueno, todo esto que parecía la utopía del ayer se debía convertir en la realidad del mañana. ¿Y qué ha pasado en las UCIs de España? Aparte de esas publicaciones científicas de impacto que os he contado, es que, fijaros, los periódicos de todo el país se han llenado de buenas noticias, ¿no? De flexibilización de horarios, de presencia y participación de las familias, puertas abiertas. Bueno, todo esto ha crecido de forma exponencial en todo el país, ¿no? Entonces, pues entonces, a ver, si decíamos que la UCI lo teníamos que hacer, ¿qué pasaba con el resto? Pues que también, ¿qué ha pasado? Pues que ha nacido el proyecto de humanización de oncología, radiología, el proyecto de humanización de las urgencias, el proyecto de humanización de las unidades de lesión medular, de las consultas de ostomía. Y todo el mundo tiene un método, porque sin método, como decía la serie, no hay paraíso. Esto es fundamental. O sea, si no, la humanización es el concepto vacío, la paz en el mundo, el humo, ¿no? Y si os fijáis, también en urgencias, una de las líneas es la comunicación. Y también en las unidades de lesión medular, una de las líneas es la comunicación. Y también en las consultas de ostomía, una de las líneas es la comunicación. O sea, aquí la comunicación parece que es la pieza que mejora el sistema, es la llave que abre el resto de las puertas, ¿no? Ya voy a terminar. Empezamos en cuidados intensivos, pasamos las puertas de la UCI del Castillo Inexpugnable, pero es que, oye, que ha nacido el proyecto de humanización de la policía y humanización de la justicia. O sea, que por ahí parece que la tecla de la vuelta a los valores, de la vuelta a la ética como imperativo deseable, pues estamos llevándola a cabo entre todos, ¿no? Bueno, no es que uno sintiera que estuviera solo al principio, es que había mucha gente que estábamos dispersos y lo que hemos hecho básicamente pues es juntarnos, ¿no? Y entonces la unión hace la fuerza, como se suele decir, y por eso tenemos que hacer cada uno nuestra parte, y aquí lanzo el guante a que se humanicen los servicios de medicina interna. Que seguro que vosotros, probablemente nosotros si lo diseñamos acertamos en un 80%, pero es que yo no soy quien para hacerlo, tenéis que hacerlo vosotros que sois los protagonistas de las historias, ¿no? Como decía antes, sin método no hay paraíso. La formación, insisto, también es fundamental. Ahí lo ha dicho Leo 4 veces ya, no lo voy a decir más. Nosotros tenemos un máster de humanización de la asistencia que ya va a hacer la 6ª edición este año en la Universidad de Barcelona. Y al final la foto es esta, ¿no? Paciente en el medio, el equipo multidisciplinar alrededor con una sonrisa, porque a pesar de todo nos sigue gustando nuestro trabajo, ¿no? Y ahí no se sabe quién es quién, no se sabe quién es la enfermera, quién es el médico, quién es el fisioterapeuta, no se sabe. Bueno, empezamos en las UCIs para la sanidad, para toda la sociedad, y esto que puede parecer una revolución con R, para mí no, para mí es una evolución del sistema que se escribe con H de humano, que la H es la letra muda, que también se ha hablado aquí de esto, ¿no? Bueno, como veis cada vez somos más. Esta es foto del congreso antes de pandemia, foto congreso después de pandemia, cada vez hay más gente este año en la Complutense. El año que viene el congreso será en abril en Córdoba, buen sitio para ir de congreso, así que os animo a que vengáis. Y bueno, todo esto que puede parecer muy bonito y muy utópico, al final nos sirve para caminar, que de eso se trata. Muchas gracias. Bueno, no sé si es muy protocolario, pero quería agradecer a los ponentes lo interesante que ha sido. Y como ha dicho Leonardo en su ponencia, creo que, bueno, y espero que hayan surgido más preguntas que respuestas. Así que damos la palabra para ver si tenéis alguna pregunta. Ah, sí. Allí. Me ha encantado la mesa. ¿Qué tal? A mí me llama la atención o me hace, bueno, me resulta curioso el tema de, efectivamente, la humanización, que es un término que llevo escuchando desde que empecé la residencia, desde incluso que acabas la universidad. Este aspecto de la humanización de las personas, la gente o los profesionales nacen siendo efectivamente con ese carácter de humanización, se puede hacer, tiene que tener disposición la persona, porque al final son términos o son valores
que para mí radican en una educación casi vial del ciudadano común, ¿no? Pues llegas a alguien, te lo encuentras, le saludas, si quieres le das la mano y cuando una vez le conoces, de ahí en adelante le llamas por su nombre, ¿no? Entonces yo creo que los que estamos aquí presentes siempre solemos tener ese tipo de valores cuando tratamos con algún tipo de... Cuando tratamos con los pacientes en general, solemos tener, pues, quiero entender, pues, cierta humanidad. ¿Qué podemos hacer para toda esa gente que no está aquí, que no tiene esos valores o que tampoco quiere hacerlos? Porque es una asignatura pendiente. Cuando hace poco hablábamos en las OPEs, ¿cuenta esto de la humanización? Cuando... a lo mejor se hace, lo desconozco, pero se mide no sé, la cantidad de notificaciones favorables que tienen los pacientes acerca de ciertos profesionales y eso entra en algún tipo de ranking nacional. Seguimos hablando de personas profesionales de la medicina que son popes y que a lo único que se dedican casi mayormente es a publicar. Y a publicar, y a publicar, y a publicar, y no relativamente, no precisamente en temas de humanización, sino en cualquier otro tema científico, y pueden pasarse los últimos 10 años de su experiencia profesional sin ver a un paciente y sin tocarlo y mucho menos sin tratarlo humanamente. Entonces, ¿podemos llegar a algún tipo de conclusión? Efectivamente es un fallo del sistema, tenemos que cambiar radicalmente el sistema. ¿Esto puede cambiar a largo plazo? Muchas gracias. Bueno, has dicho muchas cosas, macho. Antes ha dicho Leo, todavía no nos han matado. Yo tengo mis dudas de que todavía no nos maten, ¿no? Porque tú fíjate, en cuidados intensivos, en mi medio concretamente, o sea, a nadie le interesa una mierda esto. O sea, esto es así. O sea, hablando claro y en plata, que ya es hora que se puede hablar claramente, ¿no? Por eso nosotros, o sea, ¿hace falta demostrar la eficacia de un paracaídas? A mí, si hacéis un randomizado, me lo ponéis, el paracaídas, ¿no? Hay un estudio de esto concretamente. O sea, esto está clarísimo, pero cuando uno entra en el sistema y ve lo que hay, solo ve gente enfadada, ¿no? Como decía antes, ¿no? Los pacientes... O sea, me alegra mucho también esta reflexión que has hecho. Yo llevo toda mi residencia oyendo hablar de humanización. Y digo, joder, es como... A mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y mis hijas se creen que el Atleti es un equipo que gana, porque ha visto los últimos años, ¿no? Pero esto... para nada es así. O sea, ya realmente estamos hablando de humanización desde hace 10 años, ¿no? Aunque bueno, esto seguro que sí, los grandes médicos clásicos bueno, las enfermeras igual, ¿no? O sea, esto es inherente a nosotros. Pero hay veces que lo obvio puede caer en el peligro de ser obviado, ¿no? Y mucha gente se enfada, ¿no? Pero es que no somos humanos suficiente. Digo, bueno, joder, pues ten la experiencia, pregúntale a un paciente que está 8 horas en el Hospital Clínico San Carlos esperando a que le den información, a ver qué opina, ¿no? Bueno, no solo lo técnico, por supuesto, ¿no? Y yo creo que sí. Y la buena noticia es que se aprende y la buena noticia es que cada vez somos más. No sé si te he contestado algunas cuantas porque del resto no me acuerdo. Yo quizás para también... de la OPE no entra. Sí, no entra. Yo quizás para complementar, todo esto se solucionaría si los profesionales sanitarios enfermáramos cada 2 años. Si tuviéramos que experimentar la vivencia y pasar cada cierto tiempo, porque uno lo olvida, quiero decir, si tuviéramos que pasar la experiencia, nosotros esto lo cambiamos en nada. Y yo creo que lo que estamos hablando requiere es algo que requiere un cierto compromiso ético, una cierta militancia. Y ya nos vamos del ámbito del utilitarismo. El utilitarismo es ¿para qué me va a servir? Pues dirás, pues te va a servir porque realmente es tu compromiso ético para hacer las cosas bien. Sí, porque cuando hablamos de ética, yo me toca esta parte más de ética, y esto es muy Aristóteles, la ética necesitas pensar, pero es una acción. Yo quiero conocer qué es la bondad, no para saber qué características filosóficas tiene la bondad para ser buena persona. Con lo que yo creo que hay que partir y romper esa parte más utilitarista y pensar que es que realmente esto es por lo que quisimos ser médicos. Este es nuestro objetivo último y se ha desviado.
y porque creemos que se ha desviado, creemos que hay que volver. ¿Sí? Por eso, y requiere una militancia. No va a pasar sin sangre, sudor y lágrimas. Pero es que lo contrario tiene un coste enorme, ¿eh? Se ha comentado de pasadas. Yo creo que el burnout es el coste de ser profesional sanitario hoy en día. Cuando estamos moviéndonos en estas cifras de burnout, es que algo grave está fallando. Y no es personal, es sistémico el burnout. Creo que sí, no sé por qué, no sé si... Sí. Ah, no, sí va, vale. Esto lo digo en juego y con muchísimo respeto, ¿vale? Pero quien piense que ya está muy humanizado, que se lo haga mirar. Yo supongo que le preguntas al Dalai Lama y dirá, oye, me falta todavía mucho. Quiero decir que todo es mejorable y todo está hecho para mejorar, todo está en evolución, todo está creciendo, ¿no? Ya lo dijo Gaby, quiero insistir, ¿cómo sé yo si soy buen padre? Voy a un congreso de padres que nos decimos que somos muy buenos padres, nos damos muy buenos padres y yo intervengo y digo que yo soy el mejor padre de toda la sala, ¿no? Entonces, claro, tienes que preguntarle a los hijos. Es la única manera de saber cómo lo estás haciendo. Y tercero, ya lo comenté y voy a volver a insistir. Oye, es que y es real, mi padre era radiólogo, entonces digo, es que, ¿sabes qué pasa? Tiene don de gentes y sabe cuántos lóbulos tiene el hígado y cuántos segmentos tiene el hígado. No, estudié medicina y me lo curré y ahora sé cómo verlo a través de resonancia y todo esto, ¿no? Entonces, dice, entonces tienes don de gente y sabe cómo comunicarse con la gente. No, he estudiado mucho, me he dado cuenta de lo mal que me comunico, y estoy hablando en momento presente, di diagnósticos de cáncer de mama este viernes, lo mal que lo hago y el compromiso que tengo para seguir haciéndolo, formándome, no tengo otra manera que formándome, experimentando y formándome, y estoy aquí hablando porque la mejor manera de aprender es enseñar. O sea, estoy por egoísmo puro y entonces era eso. Yo estoy seguro que no me equivoco si digo que hoy, que ha habido un taller de comunicación, para alguna persona era la primera vez que hacía un taller de comunicación en su vida. Y no me equivoco, seguro, 100%. Y luego, para complementar ahora a Montse, para mí tiene mucho que ver con la felicidad. O sea, a más tú estás enganchado con tu vocación primaria, más feliz eres, ¿no? Entonces, humanizar tiene premio. Yo lo veo así. ¿Alguna...? Bueno, pues ya para finalizar, que estamos un poco mal de tiempo, solo quería hacer una pregunta para contestar en una palabra cada uno, o lo que se pueda, que como estamos hablando de que lo fundamental es enseñar comunicación, ¿cuál creéis que es cada uno la mejor manera para enseñar a comunicar? Estar presente, para mí. O sea, cuando tú le das a alguien de forma genuina y sincera tu tiempo y esa persona siente que tú estás ahí, eso es el mejor regalo que le puede hacer una persona a otra persona, desde mi punto de vista. Yo soy más práctica. Yo creo que para enseñar a estudiantes de medicina o residentes hay que formar a tutores. Es decir, el punto de inflexión es que los que enseñan a los otros estén convencidos. Y bueno, Enrique Benito dio 3 puntos que se forman, que él llamaba hospitalidad, compasión y presencia. Y hay másteres en los 3, se estudian los 3. Tarda toda la vida, pero máster teórico es de 1 año. Vale, pues nada, muchas gracias a todos.